Hemos venido hablando sobre el espíritu y el alma. Y es muy importante que los creyentes sepan que tienen un espíritu, es decir, un espíritu humano. Porque toda comunicación entre Dios y el hombre se produce es en el espíritu. Ahora, si un creyente no sabe qué es su espíritu, tampoco sabrá cómo tener comunión con Dios en el espíritu. Y sustituirá entonces la obra del espíritu por actividades del alma, como por ejemplo las de la mente y la parte emotiva. Y cuando un cristiano cambia lo que es espiritual por lo que es anímico, o sea, del alma, entonces va a permanecer es en una esfera distinta a la que Dios quiere que se esté. Entonces tenemos que estar es en la esfera de lo espiritual y no en la esfera de lo anímico o del alma como tal. El hombre tiene espíritu y ese espíritu no es ni el alma ni es el Espíritu Santo. Así que por medio de ese espíritu nosotros adoramos a Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 2:11, habla del espíritu del hombre que está en él. Y también en Romanos 8:16 dice que nuestro espíritu, habla de nuestro espíritu, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Entonces hay diferencia entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu. Y también dice en Zacarías capítulo 12, el verso 1, que Dios fue el que formó el espíritu del hombre dentro de él, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo claro. Entonces el espíritu del hombre tiene también unas funciones. En el espíritu del hombre está su conciencia, su intuición y su comunión con Dios. Todo esto está, como dije, relacionado es con Dios, conciencia para con Dios, intuición con respecto a las cosas de Dios y comunión con Dios, que sale siendo lo mismo que la adoración. Entonces la conciencia es el órgano que discierne entre lo correcto y lo incorrecto, y esto no lo afecta a la parte intelectual, sino que es ese juicio directo y espontáneo que uno tiene en su espíritu cuando sabe que está haciendo algo malo. Entonces muchas veces la conciencia va a condenar aún las cosas que los razonamientos de uno toleran. Es decir, a veces la mente a uno le dice que sí, pero su conciencia, es decir, su espíritu le dice que no. Por medio también de la intuición es donde el hombre puede verdaderamente conocer las cosas de Dios. Porque con la mente solo alcanzamos a tener es un entendimiento intelectual. Y los creyentes conocemos las revelaciones de Dios y todo lo que el Espíritu Santo hace es por medio de la intuición. Ahora, la comunión, esa comunión no es otra cosa sino la misma adoración a Dios. Entonces la mente, que es la parte afectiva, y la voluntad, esos son órganos, es del alma, y eso no, realmente no pueden adorar a Dios. Dios no viene por medio de nuestros pensamientos, ni por medio de nuestras emociones, ni por medio de nuestros deseos. A Dios hay que conocerlo directamente, es por medio del Espíritu, es decir, por medio de ese hombre interior y no por medio del alma, que es como el hombre exterior. En otras palabras, yo conozco a Dios es con mi espíritu y no con mi intelecto, no con mi razonamiento. Con respecto a la conciencia, hay unos textos bíblicos, por ejemplo, el rey David llegó a decir con respecto a la conciencia que tiene uno, él dijo, renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso está en el Salmo 51, verso 10. También Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, ahí mi conciencia me dice a mí, amén, que yo soy un hijo de Dios. Con respecto a la intuición,
Por ejemplo, la Biblia dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Dispuesto para qué? Para aprender las cosas de Dios. También Pablo le escribió a los Corintios en a los Corintios 2:11 y les hizo una pregunta: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Es decir, mi espíritu sabe cosas. Esa es la intuición. Amén. Y con respecto a la adoración, también habrá que decir que esa adoración es la que Dios requiere, pero en el espíritu. Los verdaderos adoradores, dijo el Señor, adorarán al Padre en espíritu y con veracidad. ¿Por qué? Porque la adoración a Dios se hace desde mi espíritu, no desde mi parte humana como tal, no nace en mi parte humana, sino en mi parte espiritual, en mi espíritu. A Dios también se le sirve es en el espíritu. A Dios se le ora con el espíritu, se anda en el espíritu, se vive en el espíritu. Amén. Y como dijo un día Juan, me llevó en espíritu. Así que el espíritu es supremamente importante para la relación con Dios. Ahora, entremos un poco a hablar de ese hombre regenerado antes y después. Es decir, ¿qué pasa antes de que yo sea regenerado y qué pasa después? Antes de que el hombre sea regenerado, su espíritu humano, está separado de la vida de Dios. Pero ¿qué pasa? Después de ser regenerado, ese hombre comienza a vivir la vida de Dios. Ahora el Espíritu Santo toma su espíritu y le da vida. Ahí es donde ya el hombre se vuelve espiritual. Y debemos entonces acercarnos a Dios ahora sí, con temor y temblor, y pedirle que nos muestre en nuestra experiencia lo que es de mi espíritu para relacionarme con Dios y lo de mi alma para relacionarme conmigo mismo y con lo que me rodea. Entonces, ¿qué pasa en una persona antes de ser regenerada? Es decir, antes de que el Espíritu de Dios llegue a su vida. Cuando una persona no ha sido regenerada, las funciones de la conciencia se le mezclan con el alma, es decir, se le mezcla lo que tiene en su espíritu con lo que tiene en el alma, y la persona no puede distinguir entre lo que es una cosa y otra. Por eso es que algunos intentan conocer a Dios sin ser regenerados, y lo único que logran es un conjunto de razonamientos del alma, pero no porque haya una relación con del espíritu. Esas funciones del espíritu para con Dios están perdidas y muertas cuando una persona no ha sido regenerada. ¿Y qué es lo que pasa? Se le fortalece la mente, se le fortalece la parte emotiva, la voluntad. O sea, es una persona totalmente natural, basada en el yo, en su personalidad, pero su espíritu para con Dios no funciona. No funciona porque las funciones del espíritu se desaparecen y se confunde el alma con el espíritu. Por eso es que hay algunos que no han dejado a Dios entrar en su corazón, y la vida de ellos es una vida natural, carnal, anímica, o como dice una versión, animal. Con respecto al alma, entremos un poco a hablar del alma. Bueno, en el alma es donde el hombre está consciente de sí mismo y de su propia existencia. Y para ir dejando cosas claras, el alma es o constituye la personalidad del hombre. Como ya lo he dicho, en el alma está su intelecto, está su mente, están sus ideales, está su amor, sus reacciones, sus juicios, su voluntad. Todo ello es parte del alma. Y la existencia del hombre, sus características humanas y su vida misma provienen del alma. Por eso es que la Biblia llama a los hombres almas. En el Génesis, Dios sopló aliento de vida
le dio vida a esa bola de barro que había formado, y al darle vida le dio alma. Por eso dice, fueron almas vivientes. Y en el alma también hay unos elementos principales que conforman la personalidad del hombre, y son la voluntad, la mente, la parte afectiva. ¿La voluntad qué es? Digamos que la voluntad es ese órgano que reflexiona, que forma juicios, que toma decisiones. Y sin la voluntad, el hombre sería una máquina. Por eso fue que Dios hizo al hombre con voluntad, para que el hombre decidiera qué hacer, que tomara él mismo sus decisiones, reflexionara e hiciera sus propios juicios. Ahora, el alma, como digo, incluye la voluntad. Por ejemplo, en Job, hay un texto en Job 6, verso 7, donde dice las cosas que mi alma no quería tocar. Es decir, no había voluntad en él para hacer eso. Con respecto al intelecto, también podemos decir que la mente es ese órgano pensante. Ahí está nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, y todo lo que incumbe a nuestra capacidad mental procede de la mente. Sin la mente, el hombre sería incoherente, ¿sí? Sin la voluntad, sería como un robot, como un autómata. Y sin la mente, sería un hombre incoherente, ¿sí? Entonces, ahí está el intelecto, está la mente, y es donde la Biblia dice que el alma sin ciencia no es buena. Por allá el salmista, también en el Salmo 139, dijo, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Mi alma lo sabe, es decir, mi alma es inteligente. Y con respecto a la parte emotiva, las emociones, hay que decir que la parte emotiva es el asiento del amor, el odio y todos los sentimientos. Por eso es que uno en el alma o con el alma puede amar, puede odiar, regocijarse, enojarse, entristecerse, porque ahí está esa facultad. Y sin esa facultad, que es la parte emotiva, el hombre sería insensible, como por ejemplo la madera o como una piedra. Entonces el alma incluye los afectos. El alma puede amar, ejemplo, a Dios, al hombre mismo, a sí mismo, a la naturaleza, ¿sí? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Dice, hay que llevar en el alma el amor, ¿sí? Cuando uno ama al prójimo, por ejemplo, como Jonatán y David, que se amaban con un amor fraternal, también el alma puede odiar, el alma puede estar en amargura, el alma se puede alegrar, el alma puede hasta desfallecerse, ¿sí? Como dijo el salmista en el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Así que ahí está la parte del espíritu, la parte del alma, y hablemos un poquitito sobre lo que es la vida del alma, la vida del alma. Estudiaba algo sobre la palabra alma en el griego, y resulta que en griego existen tres palabras diferentes que se traducen como vida. Una de ellas es bios, que es la vida física o biológica. Por eso ese prefijo bio significa vida, ¿sí? Vida física o vida biológica. Vida física, la que tienen las plantas o el reino animal o el mismo ser humano, tienen bios, o sea, vida física, vida biológica. Está también la psique, que es el soplo, el aliento, que fue el que se recibió de Dios, y esa es lo que produce la vida natural o la vida psíquica. Pero aparte de esto, también hay otra palabra en griego que es zoe, que significa la vida más elevada, es decir, la vida espiritual. Entonces hay vida física o biológica,
Hay vida natural, que es el soplo de Dios. Y hay la vida espiritual, que es la vida más elevada. Entonces, ¿qué es la vida del alma? La vida del alma es la vida natural del hombre. Es la vida que le permite existir independientemente. Existe y por eso tiene vida. Es orgánico y tiene vida. Y esta es la vida que hace al hombre apto para vivir como tal. Por eso un hombre sin alma no puede vivir. Y por eso cuando el alma se sale del cuerpo, el cuerpo se muere, porque el alma es la vida misma. Entonces el alma y la vida del hombre son inseparables, porque ambas están plenamente integradas dentro de él. Y déjeme decirle algo claro, si el hombre no tiene alma, pues entonces tampoco tiene vida. ¿Por qué? Porque la vida del hombre es el alma que ocupa el cuerpo. Entonces el alma que está unida al cuerpo es la vida del hombre. Y la vida no es más que la expresión del alma, ya que la vida misma, la vida física, es la vida del alma y por eso es que la Biblia llama a nuestro cuerpo como cuerpo animal. La idea entonces de que el alma es la vida del hombre es importantísimo y tiene que ver mucho con que seamos cristianos espirituales o naturales. Aquí hay algo importante. Si yo sé que mi alma es mi vida natural, entonces mi experiencia con Dios tiene que ir más allá de mi vida natural. Tiene que ser una vida espiritual basada en mi espíritu, no tanto basada en mi alma, porque si me baso en mi alma para relacionarme con Dios, me estaré basando en el ego mío, en el yo, en mi personalidad, y no debe ser así. Esa alma es nuestra personalidad, es el yo, es decir, el yo es el alma. Y la Biblia traduce también muchas veces la palabra alma como la persona misma. Muchas veces hasta nosotros en la iglesia usamos esa expresión. ¿Cuántas almas hay aquí hoy? Refiriéndonos a personas. Refiriéndonos a personas. Entonces, qué importante saber eso. Ahora, es claro decir, ¿sí?, que cuando un pecador se arrepiente, eso es, y nosotros lo decimos, eso es salvar a un alma de la muerte, dice Santiago. Cuando logramos que un pecador se arrepiente, estamos salvando un alma de la muerte. O sea, salvando un hombre como tal. Y acuérdense del hombre rico, aquel que en su necedad habló palabras de consuelo a su propia alma, es decir, a sí mismo. Dice, alma mía, muchos bienes tienes preparados para muchos días, come y bebe, regocíjate. Es decir, él estaba hablando a su alma, a su parte humana, a su parte sensitiva, a su intelectualidad, refiriéndose a sí mismo. Y el Señor un día también dijo, ¿qué aprovechará el hombre si se gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Sí? ¿O qué dará el hombre a cambio de la vida de su alma? ¿Sí? ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se pierde a sí mismo? Entonces, la vida del alma es la vida que se adquiere desde el vientre de su madre. Por eso es que nosotros creemos y estamos seguros que cuando se engendra un nuevo ser en el vientre de una madre, de una mujer, en el momento que se une esa célula masculina y femenina, en ese mismo instante no solamente empieza un cuerpo a formarse, sino que ya hay un alma también ahí, porque ya hay vida. Es decir, en el momento que se unen esas dos células, al unirse se crea la vida y la vida es el alma. Por eso es que nosotros estamos en contra del aborto, porque creemos que el aborto es antibíblico y está en contra de la vida misma. Ese embrión ya tiene vida
Y si tiene vida, tiene alma. Y si tiene alma, ya es un ser independiente. Y por eso esa mujer podrá ser dueña de su propio cuerpo, pero no del cuerpo que lleva dentro, que se está formando, porque ese cuerpo no es de ella. Ese es otro cuerpo diferente. Que ella esté prestando su vientre es otra cosa, pero ese cuerpo que está dentro de ella es ajeno. Es ajeno. Pero bueno, ese sería tema para otra discusión. Ahora, entremos un poco a pensar en el momento en que el hombre cayó, en la caída del hombre. El hombre que Dios creó es muy diferente al resto de la creación. El hombre, igual que los ángeles, tiene espíritu. Es más, la Biblia dice que los ángeles son espíritus. Pero al igual que los animales, el hombre tiene alma. Ahora, ¿por qué se dice que el animal tiene alma? Alma en el sentido de vida. Porque si traducimos alma por vida, y si un animal tiene vida, pues tiene alma. Es decir, tiene una vida orgánica, una vida biológica. Y en ese orden de ideas, pues podemos decir que tiene alma solo en ese sentido. En cambio, el hombre no solamente tiene vida física, biológica, él tiene el soplo de Dios, sino que también tiene espíritu. Y eso es lo que lo hace diferente de los animales. Ahora, cuando Dios creó al hombre, le dio libre albedrío. Acuérdense que hace un rato yo dije que lo hizo con voluntad, porque si Dios no hubiera puesto al hombre con su voluntad, hubiera hecho un robot o un autómata. Pero Dios lo creó con ese libre albedrío, no lo hizo como una máquina que solo pudiese obrar de acuerdo a ciertas instrucciones. Así que la obediencia como la desobediencia están a la discreción del hombre. El hombre es el que decide si hace o no lo que Dios le manda. El hombre puede escoger obedecer o desobedecer según su voluntad. Y créanme que ni Dios ni el diablo pueden obrar en nosotros sin el consentimiento de nuestra voluntad. Dios no obliga a nadie a que se le obedezca. Y el diablo tampoco obliga a nadie a que sea su esclavo. Pero desafortunadamente el hombre cayó, el hombre fracasó, el hombre pecó, y así ese orden original de espíritu, alma y cuerpo cambió, se trastornó. Antes de que el hombre cayera en pecado, el orden que tenía era espíritu, alma y cuerpo, así en ese orden de importancia, espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando el hombre pecó, ese orden se trastornó y ya quedó al revés, quedó que el hombre ahora es cuerpo, alma y espíritu. Se trastornó. Dios le dio al hombre completo poder sobre sí mismo y por eso es que el hombre es consciente y toma sus decisiones porque es consciente de sí mismo. ¿Cuál era la meta original de Dios? Era que el hombre viviera para él. Pero el hombre pecó y se fue. Ahora, si el espíritu y el alma del hombre fueran tan perfectos como cuando fueron creados, seguramente que su cuerpo habría permanecido inmutable durante el tiempo y ese cuerpo no se habría muerto, no habría visto corrupción. Además, sería un ser con vida eterna. Pero todo lo que pertenecía al cuerpo, ahora, por haber llegado el pecado, entonces entró la destrucción, entró la corrupción, entró la muerte. Cuando el hombre cayó, trastornó todo lo que Dios había hecho. El hombre no escogió el árbol de la vida. Acuérdense que en el huerto del Edén habían, entre tantos, pues, entre toda la naturaleza, habían dos árboles que eran los más significativos. Estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Eran dos árboles y el hombre no escogió el árbol de la vida. Más bien quiso comer
del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios declaró que se podía comer del fruto de todos los árboles, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que quiere decir era que Dios no vería ningún problema en que el hombre comiera del árbol de la vida. No había problema. Comer del árbol de la vida tenía unas repercusiones, y comer del árbol del conocimiento del bien y del mal tenía otras consecuencias. A ver, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué hace en el hombre? Se convierte, digámoslo, en el fruto que eleva el alma del hombre, le eleva el alma, o sea, le eleva la parte de su personalidad, el yo, y le ahoga el espíritu. ¿Por qué? Porque el conocimiento del bien y del mal constituye la obra del alma en el mundo, es decir, eso es lo que el hombre quiere hacer, ser independiente de Dios. Y si el hombre comía de ese fruto, entonces la vida natural, la vida animal o la vida anímica se iba a desarrollar, como en efecto sucedió. El hombre se volvió natural, se volvió animal, se volvió anímico, y la vida espiritual se le murió. Eso significa que iba a perder el conocimiento con respecto a Dios y iba a morir para Dios, que fue lo que Dios le dijo ese día a Adán: el día que de él comieres, ese día morirás. Y eso fue lo que le pasó al hombre. Desobedeció a Dios y murió en su espíritu para Dios, pero vivió para sí mismo. Por eso es que el hombre ahora busca la realización dentro de sí y no tiene una relación consecuente con Dios. Ese conocimiento del bien y del mal es maligno. Eso es de este mundo. Es decir, cuando el hombre se fija en las cosas que lo rodean, quita la mirada de Dios, se fija en la parte intelectual, en su razonamiento, y se olvida de Dios. Y eso fue lo que le pasó al hombre. Cuando el hombre comió de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, la vida de su alma se desarrolló y se elevó. Y cuando la vida anímica o animal o natural se desarrolla, entonces la vida espiritual se suprime. En otras palabras, el hombre con su pecado lo que hizo fue perder el conocimiento de Dios, su parte espiritual, su vida espiritual quedó como muerta. Eso fue lo que logró el pecado en el hombre. Cosa diferente es el árbol de la vida, porque el árbol de la vida es la vida eterna, que fue la que el hombre no quiso, de la que no quiso tomar. El hombre podía recibir la vida de Dios, podía llegar a ser una persona espiritual, participar de la naturaleza de Dios, o por la voluntad que tenía también podía desarrollar su vida anímica. Y se hizo, y así fue que pasó. Se hizo un ser centrado, fue en su alma, en su parte humana, y le dio muerte a su espíritu. La vida anímica se le desarrolló y el hombre cayó en la muerte espiritual. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Entendamos la obra de Satanás. Satanás fue a estimular la mente. ¿Y dónde está la mente? En el alma. La Biblia dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Eso está en el capítulo 3 de Génesis, exactamente el versículo 6. Entonces, primero le estimuló la mente y luego dio otro paso y le sedujo la voluntad a Eva y ella pecó. De ahí, ¿qué conclusión sacamos? Que la obra del enemigo comienza con una necesidad física. Y después le dijo que sus ojos se iban a abrir y que ella conocería el bien y el mal. Como resultado, su espíritu se rebeló contra Dios. Aquí voy a mencionar un pasaje
de Primera de Juan 2:15 en adelante, que siempre me ha llamado la atención, pero que es la estrategia del diablo para destruir al hombre. Decía que la obra del enemigo comienza con una necesidad física y después Satanás le dijo a Eva que sus ojos se iban a abrir, que iba a conocer el bien y el mal, y lo que logró fue que el hombre se rebelara contra Dios. Entonces, la tentación de Satanás viene primero al cuerpo, después al alma y por último llega al espíritu. Ese es el orden. Ese es el orden. Y mírelo aquí, mírelo acá. Eva determinó en su voluntad, primero, ¿qué hizo? Vio que el árbol era bueno para comer, eso es los deseos de la carne. Luego vio que era agradable a los ojos, esos son los deseos de los ojos. Y luego vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, que es la vanagloria de la vida. Por eso, primera de Juan 2:15 en adelante dice, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, eso no procede del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la misma estrategia que Satanás ha usado desde que atacó a Adán y a Eva y sigue atacando al cristiano con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En otras palabras, la curiosidad del alma incitó a Eva a ir más lejos, a ir más allá de donde Dios quería que estuvieran. Entonces la caída del hombre vino por anhelar conocimiento. Y Dios usó después la insensatez de la cruz para destruir la sabiduría de los sabios. Así que el origen de la caída fue el poder intelectual. Por eso es que es gravísimo cuando el hombre intenta conocer a Dios a través de su intelectualidad. Si un hombre quiere ser salvo, tiene que acogerse a la locura de la cruz, a fin de que no confíe en el poder de su intelecto. Yo no puedo ser salvo por mis propias habilidades o capacidades, sino que tengo que mirar a la cruz, aunque me parezca una insensatez, como decían los judíos, como decían los griegos. Para ellos la cruz era una locura, pero dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces es el árbol del conocimiento, de la satisfacción del alma de los hombres, condujo a que se cayera delante de Dios, pero ahora Dios usa la locura de la cruz para salvar al hombre. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y me gusta el texto que le cité ahorita, primera a los Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Dios qué hizo? Destruyó la sabiduría de los sabios, desechó el entendimiento de los entendidos. Por eso ahorita lo más importante es que si alguno se cree sabio en este siglo, que se haga ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Eso es primera los Corintios 3:18 y 19. Es decir, a Dios hay que buscarlo es con el espíritu, no con la razón, no con el intelecto. Hay que buscarlo es con esa conectividad propia que yo tengo a través de mi espíritu. Entonces la rebelión de Adán y Eva lo que hizo fue conducirlos a desarrollar sus almas, sus personalidades. Y como resultado entonces el espíritu de ellos, que era el que los relacionaba con Dios, perdió su posición y el hombre quedó en tinieblas. Satanás sedujo la voluntad de Adán, utilizó sus sentimientos, lo hizo pecar, a Eva la engañó, le confundió la mente
se ganó su voluntad y la hizo pecar. Satanás engañó al alma del hombre para que pecara por medio de las cosas de la carne, es decir, que comiera del fruto. Y por eso una vez que el alma peca, entonces el espíritu cae en oscuridad, en degradación. Esa es la obra de Satanás, hacer que el espíritu se muera y que viva el hombre para sí. Satanás siempre actúa de afuera hacia adentro. Escuche eso que es muy importante. Satanás siempre actúa de afuera hacia adentro, pero Dios siempre actúa de adentro hacia afuera. Por eso yo les decía hace un rato que hay un orden en esto de espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con espíritu, alma y cuerpo, siendo el espíritu la parte que lo conecta con Dios. Pero cuando el hombre peca, ese orden se invierte. Ya lo primero del hombre no es su espíritu, sino su cuerpo, sigue su alma, porque su espíritu ya queda inactivo y muerto. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Entonces, Dios primero obra en el espíritu del hombre. Allá es donde Dios actúa. Y luego le alumbra la mente, le conmueve sus emociones, porque hay que decirlo, que cuando uno siente la presencia de Dios, uno se emociona, claro que se emociona, porque el Espíritu de Dios llega, obra en nuestro espíritu y eso impacta también nuestra alma, nuestra mente, nuestra parte emotiva y hace que usemos nuestra voluntad. ¿Para qué? Para ordenarle a nuestro cuerpo que lleve a cabo la voluntad de Dios. Esa es la obra de Dios. Que el Hijo de Dios regenerado no preste su cuerpo, sus miembros para el pecado, como dice Romanos, sino que ahora tanto su cuerpo como su alma, es decir, su personalidad, su yo, estén subyugados por el Espíritu Santo que tenemos dentro de nuestro espíritu. Ahí entonces, y de esa manera, podemos diferenciar lo que es de Dios y lo que es de Satanás. Dios actúa en mi espíritu. Satanás actúa en mi alma, afectando mi alma y luego mi cuerpo. Y esto nos muestra que una vez que Satanás gana la voluntad de un hombre, luego lo controla. Esa es la obra de Satanás. Bueno, en nuestro próximo tema vamos a preguntarnos si el alma es la que peca, y con seguridad que sí. Entonces, en la próxima enseñanza vamos a explicar por qué el hombre no peca en el espíritu, sino que peca en el alma, y cómo ese pecado del alma se transfiere al cuerpo, convirtiendo el cuerpo en un objeto de pecado. Que Dios les bendiga y seguimos oyendo esta palabra preciosa.